golpea a un niño negro sin saber que su padre es su jefe, el impactante final te dejará sin palabras. Nuestra historia empieza con el sol poniendo en una ciudad donde las luces de neón parpadeaban en la distancia, entre calles abarrotadas de gente, coches que tocaban bocinas, y el bullicio constante de un mundo que nunca se detenía. Samuel Carrasco, un hombre de negocios que lo había conseguido todo con sudor, esfuerzo y una astucia imparable, caminaba por el pasillo de un restaurante de lujo, con los ecos de sus pasos resonando en las paredes de mármol. Nadie osaba mirarlo a los ojos, ni siquiera los camareros que se cruzaban con él. Samuel era conocido por su carácter frío, severo y su capacidad para destruir a cualquiera que estuviera en su camino. Aquella noche, sin embargo, algo inesperado estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. La familia Carrasco había logrado su posición gracias a años de arduo trabajo, pero Samuel era un hombre que había aprendido a confiar solo en sí mismo. No le importaba mucho la imagen pública, ni la política. El dinero, el poder y el control sobre las vidas de los demás eran lo único que realmente le importaba. Y esa noche, estaba a punto de dar un paso hacia lo que él consideraba su siguiente gran conquista. No sabía que, a través de un accidente aparentemente trivial, iba a desatar una serie de eventos que lo llevarían a un enfrentamiento inesperado. Samuel había reservado una mesa para cenar con su socio de negocios, el señor Gutiérrez, un hombre que estaba dispuesto a darle todo lo que quería, poder, influencia y una fortuna que jamás imaginó tener. Pero en esa misma cena, Samuel no sabía que el destino le tenía preparada una sorpresa aún mayor, un niño, un pequeño de unos 10 años, que cruzaría su camino de una forma tan impactante que jamás lo olvidaría. El niño estaba sentado en una mesa apartada, en el rincón más oscuro del restaurante, con una mirada tímida y ausente. Su rostro era de un tono marrón suave, y su cabello rizado caía como una nube sobre su frente. No parecía pertenecer a la clase acomodada que frecuentaba aquel lugar, pero su presencia era inconfundible. En ese instante, Samuel Carrasco no lo vio como un ser humano, sino como un obstáculo en su camino, una molestia que lo distraía de su objetivo. Un incidente trivial, como tantos otros que ocurren a diario, provocó lo que parecía ser una pelea inofensiva entre Samuel y el niño. La escena comenzó con una ligera distracción. El niño había derramado accidentalmente su bebida sobre la mesa, y, por un instante, el sonido de la copa al caer pareció atraer la atención de todos los comensales. El pequeño no hizo más que disculparse, pero algo en la actitud del niño hizo que Samuel se sintiera incómodo. Era como si el niño estuviera mirando de forma extraña, retándolo, y Samuel, que nunca aceptaba ser desafiado por nadie, no pudo evitar sentirse molesto. En un momento de furia incontenible, Samuel perdió los estribos. Se acercó al niño con paso firme y lo empujó bruscamente. Las mesas cercanas se apartaron rápidamente, y el niño cayó al suelo con un golpe seco. Samuel, respirando pesadamente, no se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Levántate, estúpido», gritó, con su voz grave resonando en el restaurante, mientras los comensales se quedaban en silencio, sorprendidos. Sin embargo, en el preciso momento en que el niño se levantaba lentamente del suelo, Samuel escuchó una voz profunda y autoritaria que lo hizo congelarse en su lugar. «¿Crees que tienes derecho a hacerle eso a mi hijo?». El rostro de Samuel palideció al instante. Giró hacia la fuente de la voz, y su mirada se encontró con un hombre de complexión imponente, vestido con un traje oscuro, que lo miraba fijamente con una calma peligrosa. Había algo en su porte, algo en su mirada, que dejaba claro que ese no era un hombre común. Y entonces, una revelación le atravesó la mente como un rayo. Ese hombre era el señor Gutiérrez. Pero no era el señor Gutiérrez como Samuel lo conocía, el hombre de negocios sin rostro ni alma. Era algo más. Era el padre del niño que acababa de golpear. Los comensales, que hasta ese momento no sabían qué hacer, comenzaron a susurrar entre sí, y Samuel sintió el peso de las miradas de todos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Intentó reaccionar, pero las palabras le fallaron. No sabía qué hacer, qué decir. Todo lo que había construido, todo lo que había luchado por conseguir, estaba a punto de desmoronarse.
El señor Gutiérrez caminó lentamente hacia el niño, que estaba de pie, mirando al suelo con los ojos vidriosos. Con un gesto suave, lo levantó y lo abrazó, protegiéndolo de la mirada de Samuel. Mi hijo no te pertenece, Carrasco, dijo con una calma fría que hizo que todos en la sala se callaran de inmediato. Y tú, Samuel, has cometido un error fatal. Fue entonces cuando Samuel comprendió el alcance de su error. No era solo una cuestión de negocios, no era solo un asunto de poder o de dinero. Había tocado algo mucho más profundo. El niño, al que había tratado como si fuera inferior, no era simplemente el hijo de un socio cualquiera. Era el hijo de un hombre con el poder para destruirlo. El señor Gutiérrez le dio la vuelta a la situación con una facilidad aterradora. Quiero que me devuelvas lo que le has hecho a mi hijo, dijo con voz grave. Y no me refiero solo a las disculpas. Quiero que pagues por tu falta de humanidad, por tu arrogancia, por tu creencia de que puedes tratar a los demás como si fueran menos que tú. Samuel no sabía cómo responder. Su mente estaba nublada por la incredulidad. Había golpeado a un niño, sin saber que ese niño era el hijo de su jefe. Y ahora, no solo su vida estaba en juego, sino también su futuro en el mundo de los negocios. El señor Gutiérrez, con su poder, su influencia, y su fuerza, podía destruirlo sin pensarlo dos veces. Pero lo que Samuel no sabía era que el verdadero impacto de su error apenas comenzaba a revelarse. La situación no solo cambiaría el curso de su vida, sino que lo llevaría a enfrentarse con una verdad que jamás habría imaginado. Un silencio mortal llenó la sala, y fue entonces cuando el señor Gutiérrez pronunció las palabras que sellaron el destino de Samuel Carrasco. Has tocado a mi hijo. Ahora me aseguraré de que nunca más toques a nadie de esta forma. Porque el final de tu historia será tan impactante que dejará a todos sin palabras. Y tú serás el protagonista de la lección más grande que jamás hayas aprendido. A partir de ese momento, Samuel Carrasco supo que había cruzado una línea que no podía deshacer. Lo que había comenzado como una humillación pública se convertiría en la ruina de su vida. El poder de un hombre podía ser tan implacable como la justicia de un padre. Y Samuel estaba a punto de entenderlo en la forma más brutal posible. El final de su historia no solo sería impactante. Sería inolvidable.